Ok, pues buenas noches. Nos encontramos aquí reunidos tres compañeros de esta maestría de la filosofía aplicada o la práctica filosófica. Y en esta noche vamos a trabajar una dinámica de dilema ético y tenemos como fundamento la moral kantiana, que como todo el mundo ubicamos, está condicionada por el imperativo categórico. Nos presentamos Francisco Hernández Ramírez, Víctor Rodríguez y Nayeli García. Muy bien, pues vamos a trabajar uno de los dos dilemas éticos que se nos han presentado para esta actividad. Vamos a utilizar el dilema de Juan, que le encarga a su amigo Pedro 5 millones de dólares. Voy a leer primero el dilema y sobre eso vamos a ir trabajando de manera estructurada en los 6 pasos pues, que nos presenta esta actividad acerca de los dilemas. El dilema es este. Juan le encarga a su amigo Pedro una bolsa con 5 millones de dólares y le pide que se las entregue a su familia, ya que Juan, por razones de salud, no podrá viajar a verlos estas vacaciones. Y su familia cuenta con este recurso para salir de unas deudas. Al día siguiente de la entrega, le avisan en la noche a Pedro que Juan ha muerto. Nadie se enteró de que él tiene ese dinero y duda en entregarlo. Este es un hecho que puede ser muy real, entonces vamos a tratar de analizarlo y vamos a partir primero por formular la cuestión básica, es decir, cuál es el conflicto moral o conflicto ético que encontramos en este caso. Les voy a pasar aquí la voz a mis compañeros para que ellos vayan tratando de que juntos encontremos pues este dilema ético. No sé, Naye, si pudieras ubicar. Me parece a mí que el problema ético se fundamenta en el uso, en caso de que así lo decida Pedro, de quedarse para él, para su beneficio, con un dinero que no le pertenece y que él a nivel moral sabe que no le pertenece. También sabe que hay una necesidad real de parte de la familia de Juan. Y me parece que ahí es justo donde se queda sembrada la duda moral. Víctor. Bien, pues algo parecido. Creo que sí, este problema moral viene de la duda al quedar solamente con el dinero. No considero que sí le llegaron muchas cosas a la cabeza. En principal, una, ¿qué hacer con tanto dinero? 2, regresarlo o no. ¿Qué hacer con él? Al final creo que se quedó como que en esta parte, ¿qué hacer con él? Creo que por ahí está. ¿Qué hacer con él? ¿Lo devuelvo o no? Y no llega a la conclusión como tal, ¿no? ¿Lo devolvió o no lo devolvió? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que el dilema lo podemos sintetizar de manera muy sencilla en una pregunta, me parece, es entregar o no entregar el dinero, ¿no? Porque, bueno, murió el amigo que se lo encargó, la familia no sabe que él tiene ese dinero, entonces él puede justificar alguna necesidad y entonces me parece que el dilema pudiéramos sintetizarlo en esta sencilla pregunta, entregar o no entregar el dinero. Vamos a pasar a un segundo momento, tratar de identificar cuáles son los actores implicados, es decir, cuáles son los derechos y deberes que debemos tener en cuenta, ¿sí? Es decir, cuál es el derecho que está implicado, sea en la familia de Juan, en Juan mismo, en Pedro, o los deberes, incluso qué deber tiene Pedro pues en torno a ese dinero y en torno a la familia de Juan, incluso con Juan mismo. No sé si alguien quisiera comenzar. Sí, yo creo que las implicaciones que llega a tener es primero la amistad. O sea, hay una amistad de por medio entre Pedro y Juan y creo que esto ya habla mucho en cuestión de la confianza que tiene Juan para darle el dinero y no siendo él mismo de llevarle el dinero a su familia ante la necesidad que ella tenía. Considero que esta implicación de la confianza primero que pudo haber tenido Juan sobre Pedro influyó para que él le diera el dinero y al mismo tiempo se lo regresara a su familia para cumplir o cubrir su necesidad. Creo que viene como que esta onda, ¿no? Y tanta confianza hubo de esta parte para poderle dar, porque a lo mejor no fue el mismo Juan quien dio el dinero, ¿no? Sin embargo, este mismo derecho por la amistad que tiene Pedro para con Juan puede ser el mismo fundamento
para que Pedro justifique por qué se queda el dinero. De alguna manera su amigo confiaba en él y si él tuviera alguna necesidad, sabría que si su amigo siguiera vivo, le hubiera podido prestar o todo o parte de ese dinero. Y entonces ahí entra un poquito el conflicto de su propia necesidad como persona. En cuanto a deberes, me parece a mí que falta un poco el deber de Pedro de hacerlo público o hacerlo oficial, como a veces nos pasa mucho a los mexicanos, que no dejamos por sentado o no dejamos legalmente constituido un deber y un derecho y sus límites, para que no haya un abuso de confianza. Sí, yo encontraría implícita en la amistad, como en la semana pasada nadie en el café filosófico que teníamos hablaba de los altos valores, de los grandes valores. Me parece que hay un gran valor, el valor de la amistad. Pedro y Juan son amigos, entonces creo que el deber que tiene Pedro, en primer lugar, es de respetar ese gran valor de la amistad, y en segundo, también tiene el deber en torno a la familia de Juan, que está pasando una necesidad, y es una necesidad objetiva. Entonces me parece que este es el deber. Quizás Pedro pudiera argumentar un derecho, y el derecho pudiera sustentarlo en una posible también necesidad. Dijera también, yo tengo alguna necesidad, tengo este dinero a mi alcance, entonces creo que pudiera él argumentar un posible derecho por ahí, pero me parece que hay más deberes en este sentido pues que derechos. No sé si quisieran añadir algo al respecto o pasamos a la tercer parte. Quisiera arreglar. Creo que también, así como mencioné el deber de Juan, que faltó de ponerlo por escrito y hacerlo legal, también hay un deber no cumplido o no totalizado por la familia y mantener esta relación más cercana con Juan, para que Juan no hubiera tenido necesidad de un intermediario. De repente, el que quedes atrapado como tercera persona en un conflicto legal puede ser porque no hubo una buena relación entre Juan y su familia, y entonces se presta esta serie de situaciones, haciendo un análisis, no justificando la postura de Pedro. Oye, pues vamos a pasar a la tercera parte. Vamos a tratar de especificar las responsabilidades, es decir, vamos a tratar de ubicar qué responsabilidades hay entre los actores de este dilema, y vamos a tratar de ubicar exactamente quién tiene el dilema, ¿no? Porque me parece que podemos encontrar tres actores muy concretos: Juan, Pedro y la familia de Juan. Entonces, lo primero es que tratemos de ubicar las responsabilidades. ¿Qué responsabilidades hay implícitas? Es decir, ¿qué responsabilidades tiene Juan? ¿Qué responsabilidades tiene su familia? ¿Qué responsabilidades tiene Pedro? Y a partir de ahí, si pudiéramos ubicar quién es el que tiene el dilema. Bien, pues en primer lugar creo que Juan cumplió con su responsabilidad, con su parte, digámoslo, en la preocupación de querer ayudar a su familia. Por otro lado, sí, como dijo Nayeli, queda como que la parte esta legal o de formalizar algo, de decirle a la familia, oye, te voy a mandar dinero para que solventes tus gastos, ¿no? Queda como que eso ahí inconcluso. Por el otro lado, Pedro, considero que está como que todavía en ese dilema, ¿no? Y su deber o su responsabilidad debería de ser esto de regresar aquello que se le confió, ¿no? Ese dinero a esta familia necesitada. Por otra parte, también la familia la considero como quizá no tanto un autor dentro de todo esto, porque al final quizá ni sabía, quizá sí, sobre lo que estaba haciendo Juan, ¿no? Pero al final si sabía, creo que sí debería de ver con Pedro la manera de que eso se le retribuyera, ¿no? Naya. Fincando responsabilidades, me parece que ya enumeré la de Juan, que es haberlo hecho legalmente de manera abierta, la de la familia de estar más comunicada, y en el caso de Pedro, si nos damos una responsabilidad como la que nos sugiere Kant en el imperativo categórico, me parece que la recta conciencia de Pedro, abierta a una conciencia clara, a un razonamiento estructurado, bien estructurado, sabe que se le fue encargado algo en aras de la amistad y que tiene que dar cuenta de ello a quien se le ha dado como misión entregárselo, y que a él, si le hubiera pasado en el lugar de Juan, es decir, esta famosa regla de oro de no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, un poco resumiendo a grandes rasgos el imperativo categórico, Pedro tiene muy clara su responsabilidad de entregar el dinero. Lo que no sabemos es si la conciencia de Pedro
está así deformada, que es lo que yo cuestionaría si lo que propone Kant se puede llevar a la vida real. Muy bien, me parece que pudiéramos entonces sintetizar que la responsabilidad principal en el caso la tiene Pedro, ¿no? Y que es entregar un dinero que no es suyo, pues no es de él, sino es de Juan, que se lo ha encomendado, y además de por medio está la necesidad de la familia de Juan. Entonces me parece que la responsabilidad pudiera ser demasiado objetiva y sin embargo, como dice Naye, yo creo que efectivamente movernos bajo el imperativo categórico de Kant pudiera ser muy sencillo, ¿no? Debe entregarlo porque debe, ¿no? Y sin embargo también yo cuestionaría, ¿no? Hasta dónde en la práctica es posible de verdad una razón práctica tan pura, pues, tan transparente, que pueda efectuarse pues de esa manera. Entonces me parece pues que pudiéramos sintetizarlo de esa manera. Vamos a pasar un paso más, vamos a intentar argumentar a favor y en contra, ¿sí? Vamos a tratar de descubrir qué razones alegamos pues para que Pedro, porque aquí está el dilema es Pedro, entrega o no entrega, ¿sí? Entonces, ¿qué razones damos a favor para que Pedro se quede con el dinero? ¿Y qué objeciones o qué razones en contra, ¿no? Para decir que no se lo quede, sino que lo entregue. Entonces, vamos primero por qué razones damos a favor para que Pedro pudiera quedarse con el dinero. Y después pasamos a la segunda parte. Me parece que son dos las razones por las cuales Pedro podría quedarse con el dinero. Primero, la autojustificación de que él también tiene necesidades y tiene la confianza del amigo. Y la segunda, que tuviera una conciencia no del todo clara y no del todo racional, que fuera limitativa o que fuera relativa, como la tiene la mayoría de la gente, porque si pusiéramos este dilema en una encuesta popular, si la redujéramos a este conocimiento del pueblo, o este conocimiento que habla Kant como básico, la mayoría de la gente se quedaría con esa cantidad de dinero. Es muy tentador. Uno mismo se lo podría preguntar. Tendría que tener como una conciencia muy clara y una formación en valores superiores, ya sean divinos o filantrópicos, muy bien formada como para poderlo regresar. Víctor. Igual que Nayelitos, pues al final si se lo queda, pues nadie sabe, ¿no? Creo que ahí queda en él, como dice Nayeli, en su conciencia, ¿no? Pues ya me lo quedo, entonces la familia ni sabe, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor cubrir sus necesidades que tenga personales, ¿no? Con esas dos razones a favor de por qué se lo puede quedar, ¿no? Sí, quizás incluso, digo, yo plantearía, ¿no? Incluso si Pedro decide quedárselo, justificando una posible necesidad, me parece que ahí este es precisamente lo que Kant quiere advertir, ¿no? Es una decisión terriblemente subjetiva, y Kant precisamente con el imperativo categórico quiere llevarnos a una decisión lo más objetiva posible, ¿no? Muy bien, ahora argumentemos pues a las razones por las que consideramos Pedro debía entregar el dinero. Una de las primeras razones por las cuales debe entregar, que también menciona Kant, aunque tuviera mal formada o poco formada la conciencia de Pedro, sería el miedo. Aunque sea por miedo o temor a la sanción de que fuera descubierto o de que alguien se hubiera enterado, porque muchas veces las personas no tienen esta intencionalidad tan pura, podría ser una de las razones por las cuales entreguen. La otra, como ya mencioné, es la respuesta a valores superiores de su propia conciencia bien formada. Víctor. Pues yo, como dice Kant, por buena voluntad, ¿no? Porque lo tiene que hacer. Es decir, esta voluntad vista desde lo que dice Kant también, este uso de la razón práctica, ¿no? Poner en práctica como que esté bien, lo tengo que hacer, aquello que es bueno en sí, ¿no? No necesita de estarse preguntando como tal para poder devolver aquello, ¿no? Es, digamos, su deber de regresar a aquello. Sí, me parece que si argumentáramos razones desde el imperativo categórico de Kant, pues efectivamente no habría incluso casi ni posibilidades a un dilema ético, ¿no? Simplemente debe entregarlo porque tiene un fin claro, tiene un destinatario claro, entonces el deber de entregarlo me parece que es más claro. Pero si argumentáramos desde lo que Kant llama la ética empírica, es decir, en búsqueda de fines muy particulares, yo argumentaría lo que decía yo hace un ratito,
la amistad que tiene con Juan, pues es un alto valor. Entonces, es por lealtad a la amistad en primer lugar, pero además la familia de Juan tiene una necesidad objetiva que necesita satisfacer y es la intención de ese dinero. Entonces me parece que, pues, que habría de por medio ahí un fin, una ética empírica, pero me parece pues que pudiera también servirnos como razones a favor de que Pedro pues entregue este dinero. Pues damos un paso más. Vamos a intentar, como si nosotros fuéramos los que tuviéramos el dilema ético, al menos desde decisiones objetivas, ya en una situación demasiado subjetiva, pues quién sabe qué sucedería, ¿no? Pero al menos idealmente desde una objetividad y quizás incluso hasta asumiendo la ética de Kant como propia, ¿qué haríamos nosotros? Naye. En este caso, a mí me gustaría preguntármelo, tal vez no desde la visión de Kant, porque el tiempo de Kant fue otro, sino desde esta visión del siglo XXI, desde esta realidad latinoamericana y desde mi propia realidad como persona que tiene una necesidad por pertenecer a la clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece a mí que yo lo entregaría, y lo entregaría precisamente por lo que comenta el padre Francisco, de tener muy claro qué es lo que tengo, por qué se me confió, quién lo necesita y por qué lo necesita. Para mí no habría ninguna duda de que ese dinero solo soy un mensajero, alguien que lo lleva en tránsito y que el destinatario es otro y por una razón muy clara. Entonces, creo que respondiendo desde mí, podría entregarlo coincidiendo felizmente con Kant. Víctor. Bien, creo que hay dos cosas que, digamos, hay que tenerlas como valor o valorizarlas en lo personal. Lo primero, la amistad con el compañero, con el amigo, Juan, en el caso del que hablamos, ¿no? Valorar esta amistad. Y, pues, por ende, si me confío, pues, dar, ¿no? Eso que se me confió. Dos, la familia, ver la necesidad, valorar su necesidad. Digamos, en términos cristianos, la caridad, ¿no? Dar como que esta parte caritativa. Y viéndolo desde mi perspectiva personal en Kant, que no hay duda, ¿no? Creo que devolvería aquella que me fue confiada. Okay. Yo creo que efectivamente, pues desde el planteamiento que hace Kant, no hay opción, hay que devolverlo, no hay que devolverlo, hay que entregarlo. Y sin embargo, bueno, en la práctica me parece pues que también suele ser complicado y como hace un rato lo decíamos, no cualquiera podría autojustificarse de una necesidad quizás también particular, pero entonces me parece pues que ya habría ahí una falta a la ética objetiva, ¿no? Si no, pues sería una acción totalmente subjetiva y agresiva contra uno mismo, pues, pero también en este caso, contra la familia, contra la amistad que se tiene con Juan, y por eso creo que desde mi punto de vista sería entregar ese dinero, pues, como tiene su destino. Muy bien, y finalmente, ¿cuáles razones nos parecen, de todas las que hemos argumentado, cuáles razones nos parecen que son las más convincentes? Vamos a tratar de centrarnos en dos razones. Tratar de dar dos razones que nos parecen son las más convincentes en torno al caso, pues para que Pedro entregue el dinero como corresponde. Y si pudiéramos ubicar o si creemos que hay alguna situación que deberíamos cambiar para que fuese diferente, ¿sí? O sea, dos razones que consideramos son las más fuertes para que Pedro entregue el dinero, primero. Y segundo, si algo debiera ser cambiado, pues para que la decisión fuese diferente. Considero, siendo muy honesta, que las razones por las cuales yo lo entregaría, en el fondo de mi alma, sería porque tengo una conciencia bien formada, tengo una clara imperativo categórico, y por respuesta a mí misma y a los valores que a mí me forman y a mí que he elegido que sean los míos, yo lo entregaría. Y también, honestamente, lo entregaría para evitarme problemas o por miedo a la justicia en caso de que alguien se enterara y que me pudieran llevar a la cárcel. Preferiría no tener problemas, no tener conflictos con lo legal, porque a veces esa es la única razón que tiene la gente común. Pero en mi caso también participo de esta gente común y sería la segunda razón por la cual yo lo entregaría. Víctor.
La primera creo que es la conservación de valores, la amistad, la confianza. Creo que lo haría por esto. La conservación de valores es mejor adquirir un valor o ganar un valor o cultivarlo que perderlo, por un lado. Por el otro, creo que el deber moral siempre está implícito ahí dentro de uno para realizar el bien, ¿no? Y por ende creo que devolvería o daría ese dinero, ¿no? Creo que en general sería esta parte de las dos razones por las cuales. Ok, creo que si lo vemos desde el planteamiento de la moral kantiana, pues sin duda alguna que está el deber, ¿no? O sea, el deber, e incluso cómo Kant justifica la verdadera y real libertad desde el deber mismo, ¿no? Y sin embargo, si lo planteamos pues desde el concepto de libertad, incluso que desde la filosofía escolástica se ha manejado, bueno, pues creo que incluso es la posibilidad de contemplar no solo el bien de esa familia, ¿no? Sino también es contemplar, pero que tendría que hacerse una elección, y me parece que pues la elección ahí sería la necesidad objetiva de su familia. Yo Sí. agregaría una tercera razón, me parece ahorita escuchando al Padre Francisco que es importante mencionarla, que sería esta repercusión también a nivel social. En la medida en que más individuos correspondan a este llamado moral y a esta respuesta hacia el bien, tendríamos una mejor sociedad. Y creo que eso al final del día nos convendría a todos. Víctor, no sé si quisieras hacer alguna conclusión. Sí, yo considero que este caso de Pedro y Juan y Pedro es muy particular, a veces suele pasar, como decía usted, en la sociedad, y al final de cuentas pareciera que se mueven intereses particulares al final de todo. Sin embargo, creo que sí siempre sale a relucir la parte de la conciencia moral, ¿no? Lo que tengo que hacer, lo que debo de hacer. Creo que al final, digo, a veces quedan ahí cosas subjetivas, ¿no? Como decía, hay cosas que dicen, bueno, no importa el otro, ¿no? Y hago lo que me conviene, lo que me parece mejor para mi bienestar, ¿no? Pero al final, la mayoría de las personas creo que nos movemos en este ámbito moral, ¿no? Conciencia, deber, ¿no? Creo que por ahí haría una conclusión en este sentido. Sí, yo simplemente volvería a observar el planteamiento de Kant del imperativo categórico. No sé si hasta donde fuera una hermosa libertad esclavizadora, ¿no? Y hasta donde mejor, pues como que volver a apelar a lo que decía Naye, a una conciencia formada y no una conciencia determinada por el a priori, ¿no? Porque realmente vivir desde el a priori y determinados por el a priori me parece que es una hermosa jaula de oro, que a fin de cuentas es jaula, no hay libertad. Entonces yo apelaría más bien, creo que estamos, me parece, que invitados a ir formando la conciencia y que lleguemos a una libertad mucho más grandiosa, aunque a Kant le parezca que el deber que él ha planteado, en ello está implícito la más perfecta libertad. Para mi gusto creo que no es así. Y con esto concluimos el ejercicio, esperemos que está completo y Saludos, profesor. saludos, profesor, buenas noches, gracias.